Consideraciones sobre el gobierno representativo, 1861, de John Stuart Mill, es una obra fundamental que discute la naturaleza y justificación del gobierno democrático. Las opiniones de Mill sobre el gobierno representativo provienen de su filosofía más amplia de liberalismo, libertad individual y utilitarismo. A lo largo del texto, Mill aborda las dimensiones morales, sociales y políticas de la democracia representativa, proporcionando un análisis profundo de sus fortalezas, debilidades y posibles reformas. La naturaleza y el valor del gobierno representativo, Mill comienza la discusión afirmando la importancia del gobierno representativo como una forma de sistema político, asegurando que es la mejor manera posible de garantizar un gobierno justo y eficaz. Según Mill, el gobierno representativo combina los beneficios de la soberanía popular con la experiencia y estabilidad que proporcionan los representantes electos. Lo considera una solución más práctica al ideal de la democracia directa, donde los ciudadanos participarían individualmente en cada decisión. Sin embargo, Mill reconoce que el gobierno representativo no está exento de fallas y limitaciones, las cuales examina cuidadosamente a lo largo del texto. El valor central del gobierno representativo para Mill radica en su capacidad para reflejar la voluntad general del pueblo, al tiempo que permite la guía e intuición de representantes bien informados. Mill sostiene que este sistema es preferible a otras formas de gobierno, como la monarquía o la aristocracia, donde el poder está concentrado en manos de unos pocos individuos o familias. Afirma que un sistema representativo ofrece la mejor oportunidad para conciliar la libertad individual con las necesidades colectivas de la sociedad. Los límites de la representación. Aunque Mill apoya el gobierno representativo, no es acrítico de sus posibles fallos. Una de sus principales preocupaciones es la posibilidad de la tiranía de la mayoría, un concepto que más tarde desarrollaría en su obra sobre la libertad, 1859. Mill advierte que el dominio de la mayoría puede llevar a la supresión de los derechos de las minorías y a la asfixia de voces disidentes, especialmente si la mayoría está desinformada o es intolerante. Para abordar esto, Mill aboga por la protección de los derechos y las libertades individuales dentro del sistema democrático, destacando que el gobierno no debe infringir las libertades personales. Además, Mill expresa preocupaciones sobre la calidad de la representación en un sistema democrático. Sostiene que no todos los votantes están suficientemente educados o informados para tomar decisiones políticas sensatas. En tal escenario, la elección de representantes podría no reflejar los verdaderos intereses del pueblo. Mill también desconfía de la influencia de poderosos grupos de interés, como los ricos o los que poseen poder político, que pueden influir en la opinión pública y los resultados electorales a través de la manipulación, la propaganda o la influencia indebida. Para mitigar estos riesgos, Mill pide reformas orientadas a mejorar la educación de la población y reducir la concentración de poder en manos de unos pocos. El rol del electorado. Uno de los aspectos más controvertidos de la teoría de Mill sobre el gobierno representativo es su visión sobre el sufragio. Aunque apoya el sufragio universal en principio, Mill introduce una noción que más tarde influiría en su concepto de sufragio calificado. Sostiene que aquellos que posean un cierto nivel de educación o competencia intelectual deberían tener un mayor peso en el proceso electoral. Mill está particularmente preocupado por el potencial de los votantes no calificados, especialmente aquellos que son poco educados o desinformados, para tomar decisiones que resulten perjudiciales para la sociedad en su conjunto. La postura de Mill sobre el sufragio está profundamente vinculada a su creencia en la importancia de la educación. Aboga por la expansión de las oportunidades educativas para todos los ciudadanos, viéndolo como un medio para fomentar la conciencia y responsabilidad política. Esto, afirma, resultaría en un electorado más ilustrado, capaz de tomar decisiones informadas a la hora de elegir a sus representantes. Para Mill, el electorado no debe estar compuesto solo por individuos que puedan votar, sino por aquellos que puedan participar en el proceso político de manera significativa. El representante ideal para mí, el representante ideal es aquel que no solo refleja la voluntad general del pueblo, sino que también posee la capacidad intelectual, el carácter moral y el conocimiento práctico para tomar decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto.
Sostiene que los representantes deben ser elegidos en función de sus cualificaciones, competencia y dedicación al bien público, en lugar de su capacidad para atender el sentimiento popular o la política de partido. En este sentido, Mill es crítico de las prácticas de los partidos políticos, que considera que a menudo socavan los verdaderos intereses del pueblo en favor de agendas políticas estrechas. Además, Mill destaca la importancia de que un representante sea capaz de sobreponerse a las presiones de la opinión pública y actuar conforme a la razón y la justicia. Distingue entre la mera popularidad y el verdadero liderazgo, argumentando que los mejores representantes son aquellos capaces de tomar decisiones que quizás no sean siempre populares, pero que son, en última instancia, para el bien a largo plazo de la sociedad. En este sentido, el modelo de gobierno representativo de Mill combina principios democráticos con una forma de liderazgo ilustrado, en la que los representantes no solo deben cumplir con la voluntad del pueblo, sino también guiarlos hacia decisiones más sabias y justas. El problema de los partidos políticos y las facciones Mill también profundiza en los desafíos que presentan los partidos políticos y las facciones en el gobierno representativo. Señala que los partidos políticos pueden convertirse en entidades egoístas que priorizan la lealtad partidaria por encima del bien público. Las facciones, en particular, tienden a dividir al electorado y crear conflictos, lo que dificulta el consenso sobre temas importantes. Esto, según Mill, puede llevar a la inestabilidad política y a una erosión de los principios democráticos. Para abordar estos problemas, Mill aboga por reformas que reduzcan la influencia de los partidos políticos y fomenten una conexión más directa entre el electorado y sus representantes. Propone la introducción de la representación proporcional, que permitiría una representación más precisa de la diversidad de opiniones políticas en el electorado. Al garantizar que las voces minoritarias sean escuchadas y representadas, la representación proporcional, según Mill, ayudaría a mitigar los efectos divisivos de las facciones políticas y fomentaría un enfoque más colaborativo y basado en el consenso para la gobernanza. La importancia de la libertad política y social. Un tema clave a lo largo de consideraciones sobre el gobierno representativo es la creencia de Mill en la importancia de la libertad política y social. Está profundamente preocupado por la preservación de las libertades individuales dentro de un gobierno representativo, argumentando que los gobiernos democráticos deben estructurarse de manera que protejan los derechos personales de la injerencia tanto de la mayoría como del Estado. En este sentido, Mill es un defensor de la extensión de los principios democráticos no solo en la esfera política, sino también en la vida social y económica. Sostiene que un gobierno representativo bien estructurado debe proteger a los individuos de la explotación económica y garantizar que las personas tengan la libertad de perseguir sus propios intereses y aspiraciones sin una interferencia indebida. El compromiso de Mill con la libertad se extiende más allá de la participación política para abarcar las dimensiones sociales y económicas de la vida. Afirma que un gobierno representativo que funcione adecuadamente debe proteger a los individuos de la explotación económica y asegurar que las personas tengan la libertad de perseguir sus propios intereses y aspiraciones sin interferencia indebida. Consideraciones sobre el gobierno representativo es una obra compleja y matizada que presenta la visión de John Stuart Mill sobre un sistema democrático ideal. Si bien considera que el gobierno representativo es la forma más práctica de democracia, también reconoce sus defectos y aboga por reformas que mejoren su funcionamiento. Las reflexiones de Mill sobre el sufragio, el rol del electorado, las cualificaciones de los representantes y los peligros de las facciones políticas ofrecen una crítica reflexiva del proceso democrático y un esquema para un sistema político más ilustrado y justo. En el corazón del argumento de Mill se encuentra la creencia de que la democracia debe equilibrarse con la protección de la libertad individual y la promoción del progreso social e intelectual. A través de la educación, la participación informada y la reducción de la manipulación política, Mill imagina un gobierno representativo que no solo refleje la voluntad del pueblo, sino que también fomente las condiciones para la libertad personal y la mejora de la sociedad. En este sentido, Consideraciones sobre el gobierno representativo sigue siendo una obra temporal que continúa influyendo en los debates sobre la naturaleza de la democracia
y el rol del gobierno en la sociedad moderna.